70 años después de la Guerra Civil en España, este sigue siendo uno de los episodios de más honda repercusión internacional de la historia del siglo XX. El mundo se convulsionó con la tragedia española. En defensa de cada bando acudieron gentes de lejanos países. En las filas del Ejército Nacional lucharon decenas de miles de soldados venidos de Marruecos, los moros. Utilizados como punta de lanza del ejército de Franco, la fama de la combatividad con que se empleaban en la batalla pronto les granjeó una siniestra aureola. ¿Quiénes eran estas tropas africanas? ¿Cuál es el origen de su leyenda negra? Al frente de una de estas unidades se encontraba un militar cuya reputación de valor corría pareja con los métodos expeditivos que a menudo empleaba con el enemigo. Era Mohamed Ben Misian, el general moro. En los inicios del siglo VIII, la península ibérica fue invadida por tribus procedentes del norte de África, que a sí mismas se denominaban mauris, de donde deriva la palabra moro. El conflicto de 8 siglos, denominado en España Reconquista, y la posterior ocupación española de lugares de gran valor estratégico en el litoral de la costa marroquí, favorecieron en el inconsciente del español el temor y el recelo ante los vecinos del sur. De esta manera nace en España el mito a los temidos moros. Cuando hablamos de los moros, evidentemente nos estamos refiriendo a ese imaginario colectivo y cultural español. No es lo mismo hablar de los moros que hablar de los árabes, tienen un significado completamente distinto. Claro, seguimos con la imagen de la reconquista, cuando realmente lo de la reconquista es una forma de llamar a la relación que se entabló o a la ocupación de una serie de territorios, y a lo mejor el término no es el más apropiado. Tenemos después relaciones de la expansión de reinos españoles a lo largo del Mediterráneo. Si nos centramos en el siglo XIX, estamos en una época en que se alimenta mucho el tema de la mitología de los moros. Estamos en una época en que España ha perdido buena parte de su imperio americano y tiene que mirar hacia otras zonas como lugar de expansión. Entonces se mira hacia el Pacífico y se mira evidentemente por proximidad el norte de África. Y tenemos que esperar a los años 1907, segunda década del siglo, para que el tema de los moros y el tema de la guerra de África pues vuelva a llegar a la gente española en general. Lo que pasa es que con un cambio absolutamente radical. Si en el siglo XIX hay una visión positiva de a dónde puede conducir esa campaña, en el siglo XX lo que son las clases populares, lo que es el proletariado, la clase media baja, tiene una imagen muy negativa de esa campaña. En 1911, el rey Alfonso XIII ordena al general Dámaso Berenguer la creación del primer grupo de fuerzas marroquíes, como ya venían haciendo otros países que utilizaban tropa indígena en sus ejércitos coloniales. El nuevo cuerpo se funda en la ciudad norteafricana de Melilla, y aunque el alistamiento al principio es tímido, pronto se organizan tabores de infantería y escuadrones de caballería en otras plazas bajo soberanía española, como Tetuán o Villa Sanjurjo. Al principio, estas fuerzas marroquíes despertaron el recelo de los mandos españoles, pero pronto se comprobó lo acertado de esta medida, ya que estas tropas conocían perfectamente el terreno. Además, la sociedad española se liberaba del desgaste político que suponía que cientos de sus hijos murieran en tierras africanas. El Cuerpo de Fuerzas Regulares Indígenas se crea el 30 de junio de 1911. Anteriormente había unidades de carácter indígena en el protectorado y sobre todo la milicia voluntaria de Ceuta, y dado su buen resultado dentro del sistema operativo del ejército español en el protectorado, se entendió que era necesaria una unidad similar en la zona oriental, en Melilla.
El detalle más importante es que fue una unidad indígena, pero con un porcentaje de soldados españoles y de mandos intermedios peninsulares. El cuerpo de regulares y otras unidades indígenas como las jarcas y la mejala del sultán se van a nutrir de hombres en las cabilas leales a España. Estos eran los herederos de los llamados mogataces o moros de paz, que desde siglos antes venían sirviendo en el ejército español. El componente europeo de oficiales y tropa reforzaba la confianza en estas fuerzas. Se producía el encuentro, digamos, de dos culturas o dos modos diferentes de vivir y de entender lo que es la milicia. El indígena, que algunos incluso tendrían dificultades para entender perfectamente al mando que era español y que hablaba castellano, y que se solventaba porque el mando que iba a estas unidades era seleccionado. La mayoría de ellos aprendieron o sabían el arabía o el chelja para poder entenderse con la gente, y luego además estaban muy identificados con las modas y costumbres del personal indígena y de aquellos que se integraban en las Fuerzas Armadas españolas. Los acontecimientos en la zona de influencia española se precipitan en 1921. Bajo el mandato español se encuentran algunas de las tribus más belicosas de Marruecos, como los Beni Urriaguel, que instigados por el cabecilla Abd el-Krim se han alzado en armas proclamando una república independiente en el Rif. El comandante general de Melilla, general Silvestre, belicoso y temperamental, se lanza a la pacificación de esta zona del protectorado por la vía de las armas, aunque los informes de sus espías lo desaconsejan. España administra un territorio muy agreste, árido y montañoso, pobre en agua y otros recursos. Además, la guarnición española en la zona de Melilla está muy dispersa, mal equipada y no cobra desde hace meses sus salarios. De los 25.000 hombres que componen la comandancia, 6.000 son indígenas y están esparcidos en un centenar de pequeños blocaos, a menudo desabastecidos de munición durante semanas. El avance de Silvestre desencadena el llamado desastre de Anual, que supone la caída de todas las posiciones de la Comandancia General de Melilla. Esta se convierte en una de las más dolorosas derrotas del ejército español. En esta acción, las fuerzas marroquíes al servicio de España jugaron un papel crucial cuando desertaron y se pasaron al enemigo. Si pensamos lo que ocurre a partir de 1921 con el desastre de Anual, pues nos encontramos con un problema importante, que es el caso de deserciones y de traición, pues en una coyuntura muy especial para España. Es la operación del general Silvestre, ciertamente mal planificada, pero el resultado de que mueran como resultado de la operación y en la caída de todas las posiciones desde Anual a Melilla, unas 8.000 españoles, pues en ello desde luego tiene que ver el hecho de que una parte de las tropas de regulares se hayan pasado al enemigo. Se pasan en Anual, las tropas de regulares que tiene Silvestre son las encargadas de cubrir la retirada y en esa coyuntura pues se van a ocupar de cerrar el paso y ametrallar a los últimos españoles que tratan de salir de ahí, y luego ocurre también en una serie de posiciones en la dirección hacia Melilla, donde también hay un caso de traición. El caso es que, sin embargo, de las tropas de refuerzo que llegan para socorrer a Melilla, hay dos tabores de Ceuta, y podemos pensar que ciertamente el gobierno español mantenía la confianza, pero tenemos que pensar también que es que no hay otro recurso. Lo que hoy llamamos fuerzas de acción rápida, por hacer un símil, pues en aquel caso, en aquella coyuntura serían los regulares y sería la legión, y estos son muy pocos miles de hombres. Por lo tanto, la confianza ha bajado, pero tampoco hay otra tropa apenas a la que se pueda recurrir.